Con gusto, Guadalupe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Es un placer estar contigo, con tu audiencia este jueves. El día de hoy también yo creo que hemos hablado muchísimo, ¿no? En los medios se ha hablado muchísimo del caso Rubén Rocha Moya y además de todo tiene un seguimiento, ¿no? Ahora, después de lo que sucede con los agentes de la CIA accidentados, o no sabemos todavía qué sucedió, que en la semana pasada, el tiroteo en Teotihuacán, bueno, la cuestión, todo el problema de Coahuila y las investigaciones que está haciendo Estados Unidos supuestamente para combatir la corrupción, que va más allá de sus fronteras, que anuncia el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ron Johnson, y después de lo que sucede también hace un par de meses con el Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ¿no? Todo marcado en esta guerra contra carteles, porque ahora ya no es guerra contra las drogas. Estados Unidos, de alguna forma, utilizando ciertas palabras, declara una guerra contra los carteles. Y esto pues está enmarcado dentro de su estrategia de seguridad nacional, que fue anunciada en noviembre del año pasado y que tiene como un centro enfocarse en el hemisferio occidental. Aunque en los meses pasados hemos visto que Estados Unidos se ha enfrascado en una guerra junto con Israel en Irán. Es que si le está viendo bien, que si le está yendo mal a Estados Unidos, a presidente Trump, es difícil evaluarlo en ese sentido. Si les está yendo muy bien a las compañías energéticas de ese país, por supuesto, algunos intereses importantes en la economía de ese país, obviamente todo, pues obviamente muy polarizado, pero en términos electorales esto probablemente no le beneficia mucho al presidente Trump y además tiene muy dividida a su base de apoyo. A su base de apoyo, ¿por qué? Porque una parte importante de la base MAGA está en contra, ¿no?, de que Estados Unidos vaya a otras partes del mundo a hacer guerras y más bien quisiera que se respetara estas promesas de campaña que Estados Unidos se iba a enfocar, el gobierno trumpista se iba a enfocar a los problemas nacionales, America First. Y uno de estos problemas nacionales que se consideran pues un problema muy grande es la crisis del fentanilo. Entonces, esta guerra contra los carteles tiene mucho impacto en su base y podría fortalecerla o podría desviar la atención de los temas de política exterior, de los temas de política exterior fuera, obviamente, del hemisferio occidental, lo que tiene que ver con el Medio Oriente y entonces traerlos de nuevo a su crisis del fentanilo y a esta posibilidad que tiene Estados Unidos siempre, ¿no?, de ejercer un mayor control, ¿no? Porque por todas las asimetrías. Aquí, América para los americanos, recordemos que es una doctrina y si entendemos lo que es una doctrina, cuando tienes una doctrina es que todo lo que tiene que ver con tu política exterior tiene que girar alrededor de una idea doctrinaria. Todos tienen que seguir esta forma de pensar y esta forma de hacer geopolítica. América para los americanos. Doctrina Monroe, ahora enmarcada en lo que es el corolario Trump, con la mano de Trump, con el sello de Trump y un fundamento muy importante de la base MAGA, del pensamiento MAGA, como lo vimos en el año 2016-2017, la campaña presidencial y obviamente el inicio de del gobierno trumpista, del primer gobierno trumpista, pues era la frontera México-Estados Unidos, construir un muro. Ahora se declara la guerra contra los carteles mexicanos por orden ejecutiva. Y esto es algo fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Lo que está sucediendo en México con Rubén Rocha Moya, lo que sucedió con los agentes estadounidenses en días pasados, lo que sucedió con Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, parece ser, de acuerdo a lo que podríamos pensar y a los intereses de los Estados Unidos y la estrategia de seguridad nacional, parte de esta estrategia y es fundamental para Estados Unidos para poder, en un momento en el cual por fin se dan cuenta que declina su poder, cae su poder con respecto a China, realmente para decir América para los americanos y traemos a China, lo sacamos de la ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Y esto es muy importante. En el caso, y esto los morenistas, ahora sí se están, y ahorita está viendo esta problemática, ¿no?
En el caso, y se dijo muchas veces aquí, en el caso de Genaro García Luna, con Genaro García Luna hubo muchos recursos que no son explicables derivado del trabajo de Genaro García Luna. Hay dinero en paraísos fiscales, hay pues enriquecimiento no explicado, ¿no? Pero en el juicio del Chapo, que además de todo se hace en una corte de los Estados Unidos, en el estado de Nueva York y bueno, el sur de Texas también, el estado de Nueva York, investigaciones que los agentes de la DEA, bueno, el Departamento de Justicia a través de sus investigadores en la DEA y luego de un proceso en el cual luego hay juicios, pues obviamente empieza a haber aquí una marañita y el juicio del Chapo nos lleva a Genaro García Luna y bueno, en el partido Morena dicen sí, está vinculado con los narcos, qué bueno que esto pasó. En Estados Unidos los juicios los juicios también, el juicio de Genaro García Luna está basado en testimonios de narcotraficantes, ¿no? Los llamados testigos cooperantes o testigos protegidos, depende de cómo se articulen con el Departamento de Justicia. Entonces, el jurado tenía un cargo, ¿no? Le llaman charge, que es como una misión, hay unas instrucciones de qué es lo que tiene que considerar. Y en Estados Unidos, en los juicios de narcotráfico, el testimonio de un coconspirador, quiere decir de un narcotraficante, vale como evidencia. Entonces, no se presenta evidencia material que supuestamente se estaba recopilando, pero simplemente lo que dice, y disculpa, Julio, y me encantaría que pudiéramos tener un poco más de conversación, porque esto es muy importante. Lo que digan ellos, esto es evidencia de que estamos hablando de un narcotraficante. Pero ahora no estamos hablando solamente de narcotraficantes. Estamos hablando de narcoterroristas por la denominación de algunos cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, por supuesto, como terroristas. Y esto cambia la ecuación, porque aunque no la debería cambiar, en Estados Unidos la ley permite que se hagan ciertas cosas y a partir de lo que pasó el 11 de septiembre, lo que ha pasado en otros contextos, Estados Unidos, después de ciertos procedimientos, podría entrar a intervenir en otros países y podría llegar a intervenir en México. En este caso... Sí, ¿te parece, Guadalupe, que estamos en presencia de una maniobra política de intervencionismo de Trump o una consecuencia judicial legítima? Mira, todo empieza en 2024. El Chapito e Ismael El Mayo Zambada llegan a Estados Unidos, no sabemos cómo, entrega pactada, no sabemos realmente la operación de la CIA. Fue muy, muy complicado entender cómo llega un Chapito y cómo llega Ismael El Mayo Zambada al estado de Texas, ¿no? Y después de eso se desata la violencia en Sinaloa. Hay toda una serie de eventos que ya los conocemos y no podríamos estarnos enlistando, y es donde empieza todo el rumor, las filtraciones sobre el caso de que Rubén Rocha Moya está vinculado con el cártel de Sinaloa. Esto obviamente es replicado por algunos periodistas en México y no hay claridad en esto. Entonces ahora sí, supuestamente hay una investigación que seguramente tiene que ver con los testimonios. Por eso quise decir, es muy importante entender cómo funcionan los casos de narcotráfico en Estados Unidos y cómo se deciden estos casos, ¿no? Si alguien es culpable, si hay un conspirador, si hay un testigo cooperante o testigo protegido, va a decir lo que sea y esto va a ser una prueba, aunque no hay una prueba material, grabaciones, videos, eso no importa. Simplemente que el Chapito diga que estuvo trabajando con Rubén Rocha Moya y que lo ayudaron a su campaña y que también él también es conspirador en temas de cuestiones de armas y de narcotráfico, con eso basta. ¿Cuál es el acuerdo en el cual llegan los narcotraficantes con el Departamento de Justicia? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que bajan las penas de una manera espectacular. El caso de Ociel Cárdenas es algo muy importante y es un caso paradigmático en mi caso. En mi caso de estudio es un tema muy importante. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Es legítimo o no? Sería ver las pruebas, las evidencias, pero no las vamos a ver en el caso de Estados Unidos. Y este también es el caso ahorita. El gobierno de México está diciendo, pues
queremos ver las pruebas. Pues, bueno, en los tratados de extradición, pues no se necesitan ver las pruebas. Simplemente, supuestamente las pruebas las tienen en el Departamento de Justicia, entonces, como hay una acusación formal, pues tendría que haber una extradición. Claro. Pero también, Oye, o sea, pero disculpa, déjame decir una cosita y ahorita seguimos, nada más digo, pero también todos dicen, pues tienen que mandarlo porque el tratado de extradición. El tratado de extradición, o sea, en el momento en el que Donald Trump llega al gobierno por segunda vez, declara a los cárteles como organizaciones terroristas, también violando y con todas las implicaciones que eso tiene de poder intervenir en México. O sea, ellos nos piden que nosotros cumplamos con el tratado y ellos declaran, así, el presidente por orden ejecutiva nos declara organizaciones terroristas con todas las implicaciones que eso tiene, con toda la red que cualquiera podría ser narcotraficante y que Estados Unidos con esta condición puede llegar a México y nos piden respetar, piden a México respetar los tratados, ¿no? Guadalupe, gracias por esta participación. Para cerrar, insisto en la pregunta, ¿te parece que es una maniobra política intervencionista de Trump o que es una consecuencia judicial legítima? Es por todo lo que puedo ver y por ser parte de una estrategia mucho más grande, de que es una estrategia política de Trump y también a nivel geopolítico. Creo que va mucho más allá. No podemos decir que simplemente es una cuestión política, pero esto combinado con Nemesio Ceguera Cervantes, con los agentes de la CIA, con el tema del tiroteo en Teotihuacán, con las investigaciones que está haciendo Estados Unidos, con las respuestas que parecían ser también actos paramilitares. ¿Por qué? Porque después del abatimiento de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, se dan varios eventos al mismo tiempo que digo yo, parece de manual, ¿no? Entonces, esto pareciera ser, porque no se puede saber, ¿no? O sea, si a mí me mostraran algunas pruebas y lo mostraran, y entonces se pudiera saber algo sobre el juicio a Rubén Rocha Moya, podría decir, es una maniobra legítima. Pero como están las cosas y como nunca lo vamos a ver, a mí más bien me hace todo sentido de que es una maniobra intervencionista política de Donald Trump y que va mucho más allá. Guadalupe, gracias por todo. Aunque sea rápidamente, te pregunto, ¿cuál es tu postura respecto a lo que ha declarado hoy la propia presidenta de México? ¿Te parece que es una postura correcta o que va a enardecer y a provocar reacciones más fuertes desde Estados Unidos? Yo creo que es una maniobra correcta. Yo creo que es una maniobra correcta de la presidenta, porque como dije antes, si nos declaran por orden ejecutiva a los cárteles y no sabemos nada con todo el objetivo que tiene Donald Trump en este momento para controlar el corolario Trump, la estrategia de seguridad nacional, la estrategia de defensa nacional, y que quieren que nosotros hagamos exactamente, y que lo ha hecho el gobierno de México, extraditando a tantos narcos y ahora, pero esto es algo muy, muy importante. Estamos hablando de un gobernador del estado de Sinaloa. Lo que esto podría traer es decir que México es un narcoestado, porque el estado está gobernado por una persona que estuvo muy cercana al presidente de México y puede haber cualquier tipo de relación con el expresidente, con todo el mundo, como les gusta a ellos hacerlo, todo con la bandera de política de drogas, que nada les sirve para ellos en su cuestión de drogas, pero eso sí, para declarar a México como un estado casi narcoterrorista. Esto tendríamos que ver realmente las pruebas, tendríamos que ver realmente si hay un sustento, pero eso no lo vamos a ver por cómo están ahorita las cosas. Entonces yo creo que fue correcta y pues hay que apoyar a la presidenta en este sentido. Bien, Guadalupe, pues muchas gracias por esta plática, por esta intervención, por estos comentarios y nos vemos pronto. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Gracias, Julio. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Igual.